Bueno, estamos en un nuevo ciclo de UPSA TV. Hoy, desde el punto de vista profesional, vamos a hablar de las líneas aéreas estatales, la importancia que tienen y si realmente están pasadas de moda, como dicen o no. Para ello tenemos acá al compañero Julián Moscatelli, secretario profesional de Relación con la Industria y de Política Aérea, y quien les habla, Marcelo Uri, secretario de Prensa de UPSA, con 43 años en la actividad, y Julián es de destacar que lleva 26 años trabajando como ingeniero aeronáutico, lo cual es muy importante y aparte desarrolla una actividad docente en la UTN. Así que Julián, bueno, bienvenido al ciclo de UPSA TV, y voy a arrancar con la pregunta clave. ¿Las líneas aéreas estatales existen o están pasadas de moda? Bueno, gracias Marce. Buenos días a todos. Las líneas aéreas estatales están plenamente vigentes en todo el mundo. Podemos encontrar líneas estatales aún en todos los continentes, en países de mediano, bajo o alto desarrollo. Son elementos de desarrollo primordiales para una nación. Y el tema que se confunde a veces cuando se cree que una línea aérea estatal está pasada de moda es porque en los albores de la aviación las líneas estatales dieron inicio a lo que es el sistema aerocomercial internacional. En un primer momento, lógicamente, no estaba desarrollado el transporte aéreo y se necesitaba de una gran inversión de los estados como para empezar a darle inicio a la conexión aérea entre países de diversos continentes, y es por eso que en un primer momento todas las líneas aéreas estatales prácticamente eran en esa condición y no había todavía muchas líneas privadas. Después, con el tiempo, las tendencias fueron cambiando, hubo una mayor preponderancia de las líneas privadas. ¿Por qué? Porque los sistemas aéreos de los diferentes países tomaron una dinámica propia. El negocio empezó a prosperar, se desarrolló y ahí es donde empezaron a tener mayor preponderancia las líneas privadas. No obstante a eso, tenemos líneas estatales en todo el espectro de países desarrollados, no tan desarrollados, países de tendencia de izquierda, de derecha, etc. Después vamos a entrar en detalle cuáles son ellas, pero lo importante es que vamos a hacer un recorrido en el cual vamos a entender que las líneas aéreas estatales todavía están vigentes en el mundo y cuál es su funcionalidad. Bien, clarito. El Estado inicia el negocio, después lo siguen los privados, ¿no? Como siempre. Como siempre. Tal cual. Bueno, ¿es necesaria una línea aérea estatal? Bueno, la respuesta ahí es interesante marcar que no hay una respuesta concreta. La respuesta más correcta sería depende. Depende de una serie de factores. Hay 195 países en el mundo y no todos ellos requieren de la herramienta que represente una línea aérea de bandera estatal. Entonces, en algunos países sí es importante para ya sea conectar el país con el resto del mundo o para una conexión interna en países de gran superficie o por otros factores preponderantes también. Pero lo importante es necesario en función de las necesidades de esos países. Si querés podemos entrar en detalle cuáles son esos factores. Sí, me gustaría saber. Y algún ejemplo, por favor. Bueno, por ejemplo, si bien no hay una clasificación estricta, nosotros tenemos que una línea aérea de bandera estatal puede darse en diferentes contextos. Por ejemplo, en un país como la Argentina, en un país como Rusia, en un país como China, que son países de gran superficie, una línea aérea de bandera estatal lo que posibilita es la interconexión interna de las diferentes regiones, estados o provincias de esos países, especialmente en aquellos lugares que son de baja densidad poblacional y donde un privado no te vuela. Entonces, es el caso de la República Argentina. Nosotros tenemos 8 provincias que solamente son asistidas en la conexión aérea por Aerolíneas Argentinas, línea de bandera estatal. Y sin embargo no son voladas por el resto de las líneas privadas como JetSmart o Flybondi, simplemente porque no es rentable. Entonces ahí tenés un ejemplo de la necesidad de una línea estatal
que sería la interconexión de un país de gran superficie y baja densidad poblacional. Tenemos otro caso que puede ser, o otros casos, que puede ser un país periférico, también con escasa población y no demasiada preponderancia en lo que es el orden turístico a nivel mundial. Por citar un caso puede ser Nueva Zelanda, cuya línea de bandera Air New Zealand es en un 53% del estado neozelandés, y es lo que posibilita que ese país pequeño en superficie y en cantidad de población no esté aislado del mundo, está en las antípodas y es como que no tiene demasiadas conexiones de otros países con líneas aéreas externas, y ahí es donde Air New Zealand cumple una función de integrar ese país con el resto del mundo, con conexiones a Sudamérica, a Lejano Oriente, a América del Norte, etc. Y también tenemos otro grupo de países que me gustaría citar como importantes para lo que es la necesidad de una línea de bandera, que son los países del Golfo. En los países del Golfo eran países que hace 30, 40 años prácticamente estaban fuera del mapa para el resto de los ciudadanos del mundo. Eran estados desérticos, sin demasiado desarrollo, sin infraestructura, y los gobernantes de esos países, los emires, los jeques que los gobernaban, contaban con la riqueza del petróleo, con la cual subsistían y hasta podían permitirse desarrollar puertos, infraestructura, etcétera, pero sabían que esa riqueza tenía un límite y que las reservas se iban a acabar. Entonces empezaron a pensar en cómo desarrollar esos países una vez que se termine el recurso estratégico que tenían, que era el petróleo, y los reconvirtieron en centros financieros mundiales. Ahora, para lograr eso, fue indispensable tener una línea aérea que traiga profesionales, empresarios, trabajadores, obreros, especialistas que vayan construyendo un nuevo, digamos un nuevo estado a través de ciudades como Dubái, como Doha, etc. Y sin la línea aérea de bandera, Emirates, Qatar, Gulf Air, Etihad, etc., no hubiese sido posible. ¿Qué privado iba a volar a un desierto? Sí, básicamente obvio, no. obvio. Bueno, queda claro que es una herramienta de desarrollo y que Totalmente. tiene que ver con la política que aplica en ese momento el Estado para poder llegar a desarrollar la región y hasta cambiar una dinámica económica de una región completa, ¿no? Porque acá todos los países del Golfo fueron beneficiados a través de la conectividad generada a través del mismo Estado, ¿no? Y vos fijate que a partir de ese desarrollo, esa dinámica que fueron tomando a medida que se fueron construyendo ciudades futurísticas como las que tienen hoy, vos fijate la cantidad de eventos de nivel internacional que se están haciendo allá, premios de Fórmula 1, ni que hablar el Mundial 2022 en Qatar, ferias internacionales de aviación que ya te están mostrando cómo va a ser el futuro de la aviación, se están desarrollando en esos lugares. Uh-huh. Países que hace 40 años, si uno ve fotos por internet, se da cuenta que eran desiertos. Sí, desiertos y andaban a caballo. O a camello. En camello. Una pregunta que siempre la hacen, ¿no? ¿Son mejores las líneas aéreas estatales o las privadas? Bueno, está buena esa pregunta porque eso derriba un mito. Lo que nos hacen creer es que la línea aérea estatal o una línea aérea del Estado es ineficiente, no sirve, está anticuada, etcétera, etcétera. Y si uno va a revisar, esto es totalmente comprobable, si uno revisa las consultoras de aviación, o por lo menos las más importantes, se va a dar cuenta que las mejores líneas aéreas del mundo son estatales. Si uno va a Skytrax, por ejemplo, el top 3 tenés a Qatar Airways en el primer lugar, que es del estado de Qatar, a Singapore Airlines, que es del fondo Temasek, que es un fondo soberano de inversión del gobierno de Singapur, y vale aclarar que es un fondo soberano de inversión. Es básicamente un fondo que tienen los estados, aprovechando los recursos minerales, de ciencia o el potencial de generación de ingresos de esos estados, los destinan a esos fondos para dos razones fundamentales. El beneficio, el crecimiento de la economía del país y el beneficio de la población. Entonces, en el caso de Singapore Airlines, este fondo de inversión invierte en la línea aérea Singapore Airlines para interconectar al país, que es muy pequeño, con el resto del mundo.
En el puesto 3 tenés Emirates, que es la línea aérea del Emirato de Dubái. Y si te alejas un poquito más y ves el top 10, en este vas a tener a Turkish Airways, que es la línea aérea con mayor cantidad de destinos a nivel internacional del mundo y el 50% del Estado turco. Tenés Air France, que es una línea aérea de primer nivel, que si bien no es estatal, el accionista mayoritario en un 28% es el Estado francés y en un 9% es el Estado neerlandés. Y tenés una gran cantidad de acciones propiedad de los trabajadores. Así que ahí tenés unos ejemplos. En otro, si querés otra consultora, Condé Nast Traveler, que es otra muy reconocida. Sí, de las mejores. Ahí tenés también que aparece Etihad, aparecen varias otras. Air New Zealand también aparece ahí en el puesto 7. Con lo cual el 60% de las 10 primeras, para no irnos tan lejos, son estatales. Y eso justamente tira por la borda el mito de que una aerolínea estatal no tiene sentido hoy en día. Al contrario, son de las mejores. ¿Y cómo se evalúan? Se evalúan por eficiencia, por servicio, por confiabilidad, por una serie de factores que son calificados por los mismos usuarios. Bueno, perfecto. Ya que estamos derribando mitos, ¿no? Algo que está en boga y que permanentemente escuchamos, que tenemos obviamente una opinión formada al respecto como profesionales. ¿Una línea aérea estatal tiene que dar ganancia? No es el fin ni el objetivo de una línea aérea estatal, así como tampoco un hospital público tiene que dar ganancia, o una universidad pública tiene que dar ganancia, o una escuela pública. No es el fin. Claro que es saludable que tenga sus balances lo mejor posible, y si es posible que sea superavitaria, pero no es el fin, porque, digamos, es como cuando en la primaria te decían no comparé peras con manzanas. Sí. Si vos te vas a comparar una línea estatal con una línea aérea privada a ver quién da más ganancia, y estás comparando cosas distintas. ¿Por qué? Porque la línea aérea privada tiene como único fin ganar plata. O sea, el único fin de una aerolínea privada es el rédito económico, no importa lo demás. Sí. Aterrizar en un país, cargar los pasajeros, llevárselos y llevarse los dólares. Vuelo donde me da rédito, si no, no vuelo. En cambio, una línea aérea de bandera, como dijimos antes, o trabaja para la interconexión de un país, o para poner a ese país en el contexto del mundo y conectarlo con el resto de los países, o para el desarrollo estratégico de economías regionales. Nosotros lo que tuvimos hasta hace un tiempo con el ProViaje era un programa que hasta fue reconocido por todo el espectro político, que se utilizó para el desarrollo del turismo, no solamente en las épocas de temporada, de invierno, de verano, sino durante todo el año. Sí. Y eso se articuló con la línea de bandera, también con el resto de las aerolíneas privadas, vale decirlo. Pero básicamente, ¿quiénes volaban? Hay 8 provincias de la Argentina que solo las vuela aerolíneas. San Luis, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, La Rioja, Catamarca. Fuera de temporada nadie vuela a Calafate ni a capitales de provincia como Río Gallegos, por ejemplo. Y gracias a la conexión que da la línea aérea de bandera, esas provincias no quedaban aisladas de, por ejemplo, la capital o otros centros urbanos importantes a través de corredores federales que sí te ofrece aerolíneas, y que otras privadas no volaban porque no les daba ganancia. Sí, un caso típico es el de Ushuaia, ¿no? Que tiene el tema de los cruceros que están llegando a la Isla Grande, y esos pasajeros son trasladados después a la parte continental, donde terminan cerrando un circuito turístico para volver en avión a los distintos lugares del mundo donde han salido, y a su vez los pasajeros que en avión fueron trasladados acá terminan siendo llevados a Ushuaia para continuar después por el crucero polar, por ejemplo. Sí, o incluso desde donde bajan hacen conexiones a Calafate, a Puerto Madryn, a otros lugares desde Ushuaia, donde tenés conexiones por la línea de bandera. Por eso es importante destacar esto, ¿no? No es necesario que la línea aérea en sí gane plata, pero igual da ganancia si se lo piensa como un contexto de un sistema
O sea, si se lo aísla como objeto individual, la línea aérea tal vez no da ganancia. Ahora yo te pregunto, si Aerolíneas dejara de volar a esas provincias donde todos están habilitados a volar, pero solo vuela Aerolíneas y se concentrara en ir a los lugares turísticos por excelencia que tiene la Argentina, los más desarrollados, probablemente dé ganancia, pero no es el fin. El fin es otro, por eso es una trampa comparar una y otra cosa. Lo que sí es importante destacar es que el hecho de llevar y mover turismo por todo el país le termina generando al país un movimiento económico que termina redundando en mucho más beneficio del que el Estado invierte en lo que pone en Aerolíneas. Sí, eso se vio reflejado en los balances. Pero bueno, seguimos con las peras y las manzanas. Es una cosa, exactamente. Es una cosa increíble. La otra pregunta que más o menos la respondiste, ¿no? Pero uno de las tantas cosas que escuchamos decir por ahí es que Doña Rosa termina pagando el pasaje de alguien que se transporta en avión, cuando Doña Rosa nunca ve un avión, solamente desde el piso, ¿no? Entonces, la pregunta es si los contribuyentes, con los subsidios que se le aportan a una línea de bandera, terminan pagando la fiesta de otros, ¿no? Porque hoy está muy en boga la palabra fiesta y todas estas cosas que determinan. Lo podemos ver en las líneas aéreas extranjeras, también en la nuestra del Estado. ¿Pero podrías desarrollar un poquito ese tema? Sí, eso es un concepto falso, porque primero que, en definitiva, los impuestos que paga el ciudadano común van a una gran bolsa que es el Estado Nacional, que los distribuye donde el presupuesto que tiene asignado decide dónde invertirlos. Pero más allá de esa cuestión que no hace un carácter biunívoco entre lo que invierte el ciudadano que va específicamente a este lugar o a este otro, todo lo que genera Aerolíneas Argentinas en sí, con la interconexión que ofrece y los viajes y el transporte que como línea aérea ofrece, todo lo que genera sustenta el sistema aerocomercial argentino, tanto en la parte del sistema de navegación aérea, como el registro de aeronaves, como la Administración Nacional de Aviación Civil, como la infraestructura aeroportuaria. Y como vos bien lo mencionaste, lo que genera Aerolíneas Argentinas en sí es mucho más lo que le aporta la línea aérea a todos estos sistemas que mencioné y al Estado Nacional en sí, y indirectamente a los ciudadanos, de lo que el Estado Nacional invierte en la línea aérea. Si mal no recuerdo, por cada dólar que uno invierte porque básicamente es una inversión en la línea aérea, recibe entre 3 y 6 dólares en cuestiones relacionadas como el turismo, desarrollo regional, etc. Con lo cual, el ciudadano común en sus impuestos, que en realidad esta es una trampa a la cual hacen caer a la gente para direccionar la opinión pública hacia un determinado fin o objetivo, pero en realidad los impuestos de los ciudadanos, te diría básicamente los ingresos de la línea aérea y lo que genera la línea aérea, cubre su mera existencia sobradamente. Sí, después lo vamos a ver con lo que hablamos de los balances de los últimos 2 años, ahí está claramente reflejada. Según el gobierno, tendríamos que deshacernos de la aerolínea estatal, abrir los cielos y seguir el modelo de los países a imitar, ¿no? Y acá se me prende la lamparita y pregunto, ¿qué países a imitar? Porque el modelo que están proponiendo no existe en ninguna parte del mundo. Mirá, como lo dije en un primer momento, las líneas estatales están en todos los extremos ideológicos del mundo. Tenés desde China, como para poner un ejemplo de extrema, digamos, un gobierno de izquierda, que China en 2030 va a ser la primera economía del mundo y tiene sus líneas aéreas nacionales con fondos de inversión soberanos sostenidas por esos fondos. Y tenés desde el otro extremo, el extremo más liberal, países como Singapur, tenés a los países del Golfo, donde tenés líneas aéreas para el desarrollo del país. Ahora, los modelos que el gobierno siempre resalta, siempre lo escuchamos al presidente hablar como faro
a seguir Estados Unidos e Israel. Correcto. Y bueno, fijémonos, a ver, Estados Unidos, ¿tiene cielos abiertos? ¿Vos podés volar si ponés una línea aérea de cualquier país en Estados Unidos? ¿Podés volar en su mercado interno? Te lo voy a decir como dicen los americanos, los cagamos a tiros. No, no volarían nunca. No. Y de hecho no lo hacen, no está permitido. Y las líneas aéreas son todas norteamericanas. No serán estatales, pero son de capitales americanos. Y tributan al gobierno federal americano y sostienen el servicio de aeronavegación o el de infraestructura aérea americano. Y nadie puede volar dentro del mercado americano si no tiene aviones matriculados en Estados Unidos, pilotos norteamericanos, tripulantes. El mantenimiento está regido por regulaciones americanas, lo mismo que en Israel. En Israel, el AL, que es la línea nacional, y cito estos dos casos porque son los dos casos que el gobierno tiene como faro a mirar, pero sin ir más lejos, tenés, si querés seguir otros modelos, vamos a recorrer, si querés, vamos a hacer un popurrí por todos lados. ¿Querés ir a Europa? Scandinavian Airlines System, nórdica. Mayorista, el accionista mayoritario es el gobierno de Suecia y el gobierno de Dinamarca. Citamos el caso de Air France, que están los gobiernos de Francia y de Países Bajos como accionista mayoritario. ITA Airways, el accionista es mayoritariamente estatal de Italia. TAP Portugal es del Estado portugués. Y te estoy citando líneas aéreas importantes. ¿Querés irte al Extremo Oriente? Hablamos de Singapore Airways. Hablamos de Malaysia Airlines, que es una de las compañías más importantes del sudeste asiático, y tenés el fondo Casenag, que es un fondo de inversión soberano del Estado de Malasia. Querés ir a Oceanía, tenés Air New Zealand. En los países más importantes, si querés, para ponerlo de esta forma, de África, Sudáfrica, Argelia, Egipto, tienen todas, Etiopía, por poner los más importantes, tienen todas líneas nacionales. Entonces, el modelo a seguir que pretende el gobierno para la línea aérea es un modelo que se adecúa a un país que está altamente desarrollado en su infraestructura aerocomercial, como Estados Unidos. Estados Unidos ya no necesita una línea aérea estatal porque ya tiene líneas aéreas nacionales privadas en un país totalmente desarrollado en su infraestructura, que ya no solamente le asegura su mercado, sino que va a la búsqueda de otros mercados externos. Sí, pero eso no pasa en Argentina. Pero con una particularidad en el gobierno norteamericano, que el 75% de los destinos de cabotaje están subvencionados. También. Y Estados Unidos regula, a través de su ente, quiénes vuelan a qué lugar, frenando la competencia entre las empresas privadas. Es decir, yo te habilito una ruta a tal destino que la estoy subvencionando, pero no van dos, va una. Y en todo caso, si van dos, compensan los horarios. Uno va a la mañana, otro va a la tarde, y de esa manera cubren todo el espectro aéreo subvencionado. Y obviamente solamente lo pueden volar empresas norteamericanas. ¿Y cuántas compañías fueron subsidiadas y rescatadas de la quiebra por el gobierno federal americano? Sí, en Alemania, en Italia, ¿en cuántos países europeos? Bueno, en la pandemia Estados Unidos declaró $50.000 millones de aporte que hizo a las dos principales. Solamente esas dos, las otras no sabemos, no tenemos los datos. Y eso te lleva a otra observación, ¿no? ¿Cuál es la crítica que le hacen a la línea de bandera estatal? Que el contribuyente o el Estado nacional tiene que subsidiarla. Pero, ¿qué pasaría si no estuviera Aerolíneas Argentinas? ¿Quién volaría? Las provincias que hoy no quieren volar, pudiendo hacerlo las privadas. Tendrían que ser las privadas, pero como no es rentable, vas a terminar subsidiando, y mucho más caro, a un privado, que además te va a pedir que le asegures un nivel de ocupación del 80-90% para volar a esos lugares. Por eso no es casual que cuando se presentó la privatización de Aerolíneas Argentinas, muchos gobernadores provinciales dijeron: no, con esto no, acá no vamos a transar. Necesitamos aerolíneas porque sabemos la importancia que es para los ciudadanos del interior del país, de provincias con baja densidad poblacional, la conexión con el centro, con la capital del país y con otras provincias importantes. Sí, de hecho muchas provincias argentinas desarrollaron en algún momento una línea aérea provincial que no la pudieron sostener durante mucho tiempo por el costo económico que tenía. Exacto. Entonces esos gobernadores saben que si en el caso de no tener el auxilio y la conectividad de aerolíneas argentinas se van a quedar sin vuelos. De hecho, lo vemos con las dos low cost que hoy están acá,
que solamente vuelan en temporada a ciertos destinos, después levantan y chao, olvídate la ruta, así como, y la conectividad, no les importa la conectividad, les importa la renta solamente. Exactamente. Así que bueno, interesante, ¿eh? Interesante. A ver, ¿con qué seguimos? ¿Qué es lo que Aerolíneas le aporta al Estado Nacional? Y esto voy a hablar un poquito, vos ya lo dijiste, entre 1 y 4 dólares. Y acá hay un tema que también hay que desmistificar, porque después de muchos años de desarrollo y de trabajo, en el 2022 y 2023, lo que hablan son los balances. Y los balances están hablando, y yo no los voy a desarrollar ahora porque necesitaríamos un streaming largo y algún contador para que dé algunas precisiones, pero son de estado público y se pueden ver, sobre lo que recibió la aerolínea en subsidios o en aportes de capital. Generaron 2 puntos de PBI cada año. En el 2023 un poquito más. Esos 2 puntos de PBI equivalen a 6.000 millones de dólares. Eso es lo que Aerolíneas Argentinas le aportó al Estado Nacional al Producto Bruto Interno, llegando a generar $600.000 por hora de actividad. Estamos hablando de mucho dinero. Entonces, cuando preguntamos el por qué querer dejar a Aerolíneas Argentinas de que vuele y ceder ese mercado a terceros, es porque estás hablando de una facturación de 2.000 millones de dólares, de ahí para arriba. Entonces, lo que están proponiendo, o lo que está proponiendo el Estado, o lo que quiere hacer, y lo hemos reflejado en la 70-2023, es que se quiere dar el mercado a terceros, a empresas extranjeras, con lo cual hay varios perjuicios. El principal son las arcas del Estado. ¿Por qué? Porque, y mucha gente no lo sabe, los impuestos que tributan las líneas aéreas lo hacen de acuerdo a la bandera que tienen. Entonces, si permitimos que perforen nuestros cielos y que vengan a volar acá, ese pasajero que se están llevando, se llevan el pasajero como capital humano, se llevan los dólares como el capital económico y se llevan los impuestos porque van a tributar en ese país. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el negocio para la Argentina de generar trabajo en otros países y que acá no lo tengamos? Entonces, esto es como agarrar y querer llenar un vaso que tiene la boca, el final del vaso o el culo del vaso está roto. ¿Y eso? Le vas a meter agua y se va a ir para otro lado. Bueno, esa es la propuesta y lo que estamos viendo hoy que está pasando con todo esto de cielos abiertos, que es otro capítulo y que te comprometo a hacer un streaming con esto porque es un tema que hay que hablarlo y hay que ser claro porque se modificaron muchas cosas, ley de aeronáutica y otras tantas, que la gente no lo sabe, y uno de los puntos que a modo de conclusión podemos decir con lo que estamos hablando es la pérdida de la soberanía, porque la aeronave y su bandera son un apéndice del país, vuele donde vuele. Esto es muy, muy importante. Y la pérdida del federalismo también. Sí, bueno, este modelo apunta a ser un modelo totalmente unitario, no federal, terminaría el federalismo, porque volverían a marcarte el desarrollo federal, nada más que ahora desde el exterior. Porque si no hubiese una línea aérea bandera, no existiera la conectividad, va a estar dada solamente por empresas que vengan del exterior y que vos les tengas que pagar para que te vuelen y poder generar así una herramienta de crecimiento en las distintas provincias del país. Con lo cual, si hablamos de dinero, vamos a hablar de mucho más dinero de aporte del que hoy tiene, porque hoy Aerolíneas Argentinas, con las rutas sustentables, que dan ganancia, y hay muchas rutas que dan mucha ganancia, estás pagando las que no la dan. En cambio, si tomás una empresa extranjera que venga, te va a pedir que le pagues el vuelo directamente. Que lo vemos en ciertos lugares de Europa, a pesar de que la Comunidad Europea no permite que extraeuropeos vuelen dentro de Europa, están subvencionando algunos destinos que no son rentables y los están subvencionando a empresas privadas que están volando. Cuando las que tienen participación estatal lo hacen sin ningún tipo de subvención, ¿no? Y vemos a veces, como el previaje, Francia es uno de los líderes en Europa de esto, donde te pone un fin de semana que volando por €1 vas a estar un fin de semana en Francia, ¿no? Así que bueno, no sé si querés agregar algo más, creo que más o menos el panorama está claro. No, nada más que agregar. El tema de las líneas aéreas y el entorno aerocomercial da para mucho, capaz que en algún otro streaming podemos seguir ampliándolo, pero creo que básicamente la idea de esta charla era desmitificar algunas verdades reveladas que se bajan a la gente sin demasiado fundamento, así que
creo que más o menos cumplimos con la misión. Bueno, gracias Julián. A vos. Acabamos con un nuevo ciclo de UPSA TV Digital y nos veremos en la próxima.